Hola gente, buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿Qué profe. tal? Buenas noches. Buenas noches. Noches. ¿Todos bien? Lo que están, por lo Sí, menos. tranquilo, Mm. Bueno, con sueño. bueno, Vamos que recién empezamos la semana, ¿eh? muy lunes. Empecemos bien. ¿Cómo? Que empecemos bien la semana. Bueno. Como todos los lunes, supongo que habrá alguno que se irá sumando más tarde. Pero bueno, podemos empezar a hablar un poquito hoy, ¿eh? Ya. Hoy vamos a ver algo de archivos, completando un poquito más lo que veníamos aprendiendo hasta ahora. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Bueno. La parte de archivos es fundamental para poder mantener los datos de manera que uno pueda apagar la computadora, pueda sufrir un corte de luz o un desperfecto de la máquina y hasta cierta medida poder volver a recuperar los datos. Entonces, el guardar los archivos a disco duro, hoy por hoy, es una cosa más barata que antaño, más rápida que antaño, pero sigue siendo tan válida como antes. Hasta no hace mucho el disco duro era una cosa de lujo. No hace mucho, digamos 20 años atrás, 30 años atrás. Eran carísimos, eran enormes, eran ruidosos, consumían una cantidad de energía impensada. Todo eso fue mejorando, al ritmo que fueron mejorando el resto de las cosas, ¿no es cierto? Y va a seguir esa carrera por almacenamiento mejor, más barato, más rápido, de más volumen. Toda esa carrera va a seguir, va a continuar. Cada tanto ustedes escucharán que hay algún problema con que los precios suben mucho y es porque, no sé, en Corea del Sur se incendió la fábrica que hace memorias o que en China se quemó la fábrica que hace los discos duros, una cosa así, y suele pasar. Pero en general los precios están cada vez más accesibles para lo que teníamos antes, ¿no es cierto? Obviamente. El último equipo, el último modelo siempre sigue siendo caro, ¿sí? Ese equipo baja muy despacito de precio, pero sube mucho en potencia y en prestaciones, ¿sí? Es decir, al mismo precio tengo más equipo, una máquina mejor. ¿Se entiende? Bueno, y el disco duro no se escapa de todo eso. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora es cómo guardar información de una manera persistente, no como la RAM que se pierde cuando apagamos el equipo, ¿no? O aún cuando cerramos el programa, listo, se perdieron los datos. Para eso vamos a empezar con este programita. La historia es, vamos a hacer un programa que escribe en el disco y otro programa que lee del disco, como para ir viendo las dos alternativas. ¿Está? Vamos a ir analizando un poquitito. Declaro una variable de tipo puntero a fp. Perdón, fp puntero a file, o sea, archivo. FP vendría a ser el file pointer, una cosa así. Es un nombre que se le da a la variable, como le damos en este caso número 1
es entera y le asigna el valor 9. Número 2 el 8, ¿sí? Bueno, acá la variable fp es un puntero a un tipo especial de dato. Un dato de tipo archivo. ¿Sí? Este puntero lo vamos a usar para, esa variable, digamos, la vamos a usar para hacer referencia al archivo que queremos abrir. Si tenemos varios archivos abiertos, cada uno tendrá un nombre distinto. ¿Se entiende? Cosa de poder manejar distintos archivos. Esta es otra función que acompaña el uso de archivos. fopen, es decir, abrir archivos. Y fíjense que cuando termina de abrirlo, lo asigna, o sea, devuelve un puntero. Esto era un puntero, ¿se acuerdan? Un puntero a la variable que habíamos definido antes, que es la que vamos a usar en el programa. ¿Y qué parámetros le doy? Fíjense, el nombre del archivo, coma, y la forma en que voy a abrirlo. En este caso, para escritura, write. ¿Sí? O sea, en esta sentencia, abro un archivo llamado fichero.txt para escritura y el puntero que me devuelve la función fopen lo asigno a fp, a la variable fp. ¿Sí? Ahora me voy a manejar con esa variable para todo lo que sea funciones de archivo. Y fíjense, si dejamos de lado, la tapo un poquito, esta f, es un printf, que si le saco esto, ustedes ya saben usarlo, ¿verdad? Voy a hacer esto, miren. Eso no es para nada desconocido ya a esta altura, ¿verdad? No, profe. Bueno, entonces, agrego la f acá adelante y acá adelante, como primer parámetro, le agrego el puntero que abrí acá arriba. ¿Sí? Lo demás está todo igual. %i, número. Después escribo otra sentencia parecida, pero a cada variable la multiplico por 2. ¿Ven? Y después, ¿qué hago? Cierro el archivo. Fclose. Fíjense que como regla mnemotécnica, todas las funciones que son de archivo empiezan con la F, de file. ¿Sí? Entonces, esto es cerrar el archivo FP. ¿Está? Lo abro, imprimo algo, imprimo otro algo y lo cierro. Y después lo muestro con este comando. ¿Se acuerdan cuando limpiábamos pantalla con CLS, Clear Screen? Bueno, acá le estoy mandando al sistema operativo, le estoy diciendo, abrí el notepad.exe y mostrar el fichero .txt, que es el que abrí acá. O sea, voy a usar el bloc de notas para mostrar lo que escribí. ¿Se entiende eso? Y lo voy a llamar desde en mi programa en C. ¿Está? Lo voy a ejecutar así se entiende. Bueno, acá está el bloc de notas mostrando las variables que le grabé en el archivo. ¿Sí? Lo cierro. Fíjense, 9, 8, 7, 6, 5 y después multiplicados por 2 cada uno y cierra el archivo. Y después muestra con el bloc de notas el archivo ese. ¿Se entendió?
Sí, por mi parte sí. Bueno. Por poner algo distinto, así mostramos algo distinto, nada más. ¿Ven? Ahí apareció lo que escribí. ¿Está bien? En printf, así como escribíamos en pantalla, si le agrego la F al principio, puedo escribir en archivo si le digo en qué puntero lo voy a trabajar. ¿Está? Profe, ¿y también se puede hacer viceversa? O sea, escribir en un notepad y a través del compilador llamar a ese notepad, llamar a ese fichero. Sí. Porque lo veo en los programas, que vos en los programas tenés todos los archivos de programación en Notepad. Sí. Es así. Tal cual. Pero ojo, esto no es Notepad, esto es el codeblock, ¿eh? No, no, sí, Es- sí, ya sé, ya sé. sí. Pero sí, lo podés hacer al revés de igual manera. Ahora vamos a ver cuando usemos el scanf. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Defino una variable de tipo puntero archivo, abro el archivo, lo asigno a ese puntero, escribo en el archivo con el puntero acá, cierro el archivo, el que hago referencia acá, bueno, y después porque yo quiero nomás lo muestro, nada más. ¿Sí? También podría ir al explorador y abrir fichero.txt, que es lo mismo que el bloc de notas, ¿sí? El Notepad System este que pongo acá, exactamente esto, abrir el bloc de notas. ¿Está? Bueno. Ahora decimos leer, ¿sí? Pero espera, primero vamos a dejarlo como estaba antes. Ahí está. Ahora vamos a intentar leer. Fíjense ahora este otro programa. La forma de abrirlo es igual, ¿sí? Tenemos un puntero archivo, un puntero archivo. A esto todavía no le demos bolilla, por favor. Esto es para que lo vayan mirando, pero más adelante vamos a hablar de esto. Defino la misma variable que tenía antes, pero no le agrego número. No le doy valor. Esos valores los voy a tomar del archivo, supuestamente. Abro de una manera parecida, lo único que cambia es la R en vez de la W. ¿Sí? Permítame un segundo. Claro, de lectura solamente. Exacto. ¿Ven? Es lo mismo esta sentencia que la otra. Cambia la R. Va a ser solo para lectura. ¿Sí? Después, ¿se acuerdan cuando usábamos el scanf? Que lo usábamos de esta forma. Eso ya es conocido para ustedes, ¿verdad? Bueno, ahora le agregamos FP en el primer parámetro y una F adelante. De esa manera le decimos que vamos a leer, tomar una variable, pero desde un archivo. ¿Qué archivo? Este archivo que está abierto acá. Fíjense que está abierto, dijimos, de una manera similar.
¿Sí? Y después de eso, ¿qué hace? Imprime. Esto ya lo sabían. Leyó estas variables, imprimió estas variables. Leyó estas otras variables e imprimió estas otras variables. ¿Se acuerdan cómo era el archivo, no es cierto? Tiene 2 renglones. Bueno. Después, ¿qué hago? Cierro el archivo. Vamos a ejecutarlo, así miramos un poquito las diferencias. ¿Ven? Habíamos abierto, definido 5 variables, pero no tenían valor. ¿Está? Cuando abrimos el archivo, leemos la primera, imprimimos la primera. Hace esto. Después leemos con el scanf la segunda, imprimimos la segunda. ¿Está? El scanf va detectando los renglones, digamos, las líneas. Cada vez que hago una sentencia de lectura, Es una línea. va modificando el puntero, lo va posicionando en una posición distinta del archivo. En este caso va a ser una línea. Claro. Puede que no. ¿Está? Claro. Sí, sí. Va a ser una línea porque acá tenemos esto. ¿Se entiende? Claro, Fíjate por que el saldo de línea. esto lo leyó después de esto. Y esto lo leyó después de todo esto. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? En cambio, esta la leyó del renglón siguiente. Lo hace aleatoriamente, ¿no? ¿Cómo? O sea, va siguiendo el orden en el que está escrito el código Va siguiendo el orden. para ir mostrando. Pero no lee un renglón entero. Lee las variables que están separadas por coma, como fueron escritas. Claro. ¿Sí? Ya vamos a llegar a leer el renglón entero. Hay otra función para eso. Pero bueno, más o menos se entiende. Defino una variable de tipo puntero archivo, abro el archivo, le asigno a esa variable que creé, le asigno el resultado, lo abro en modo lectura, leo de archivo. ¿De cuál archivo? De este. Imprimo en pantalla lo que leí del archivo. Acá hago lo mismo y después lo cierro. ¿Cuál archivo? Cierro este archivo. ¿Sí? Profe, Diga. ¿y cómo sabe dónde está el archivo? Si es que no lo creas de la otra manera. Eso iba a preguntar. Bueno, fopen, ¿sí? Va y busca este archivo. Puede ser que no lo encuentre. Y ahí va a dar un error. ¿Qué es lo que más adelante en otro programita de la serie que tenemos vamos a mirar? Tenemos que asegurarnos que encuentre el archivo, si no estamos mostrando cualquier cosa. ¿Sí? Y volviendo al programa anterior, al describir, la W le dice, grabá con este nombre. Y si no está, similar a la pregunta que hiciste recién, bueno, si no está, lo genera, lo crea. Ah, En este caso lo va a crear en el directorio donde estoy parado. Pero yo acá puedo ponerle todo el directorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. el archivo. ¿Y si hay más de uno, profe? Cada uno tendrá su nombre y su directorio. El mismo archivo, y es peligroso abrir el mismo archivo con 2 punteros distintos. Porque va a estar manejando cosas distintas. No es imposible, ¿eh? Pero es ya para una función bastante más avanzada de un programador. O sea que si vos pones la ruta entera, podés hacer que el archivo de texto esté en otro lugar y no en la carpeta donde está el programa. En otra parte del mundo también, si querés. Ah, sí. ¿Y sí? Tranquilamente. Es cuestión de tener bien configurada la red y nada más.
Gente, lo mismo que hacen perdón, Jorge, lo mismo que hacen en una consola para conectarse por ahí a otro archivo que está en otra computadora, lo pueden hacer acá. A ver, alguno tiene experiencia jugando, ¿verdad? Sí. Los juegos en línea le graban el score, ¿sí? El nombre, el score, pero no queda en tu máquina eso. Lo tiene un servidor, andás a ver dónde. Vos acá mandás la Claro. orden cuando termina de jugar. ¿Pero y dónde lo graba? Porque si vos te metes en otra máquina y abrís tu juego, con tu clave, tu usuario, vas a volver a tener todos los datos que tenías cuando cortaste. ¿Sí? Ajá. Entonces, es un archivo que estoy grabando en alguna parte del mundo. Por ahora de este mundo nomás. Por ahora. O por ejemplo, cuando se caen las páginas web también que hacen ataque, los DDoS, esos ataques de OS, que se conectan a muchas computadoras a la vez y mandan información para agotar el servidor y te tiran las páginas. Sí. Un ataque. Sí. Pero eso Enti- porque satura el ancho de banda del servidor. Saturás un servidor. Podés saturar el ancho de banda, podés saturar el array de discos. Claro. Que no tienen un solo disco duro esas máquinas, esos No, servidores. son millones. Un montonazo y distribuido en distintas partes del mundo incluso. O sea, un dato te lo graba en Argentina, otro dato lo graba, no sé, en Francia. ¿Se entiende? Hay por todos lados. ¿Vos te Como crees los que Google tiene una sola base de datos? Eso iba a decir, como los servidores de Google, que hasta por ciudad tenés diferentes servidores. Sí. ¿Se comprende más o menos? Entonces uno puede grabar, si este puntero está bien abierto acá y tenemos las librerías necesarias para conectarnos, podés grabar en cualquier parte del mundo. ¿Querés grabar en la estación espacial? También podés hacerlo. ¿Sí? De hecho, No, ¿cómo te... no me da idea, profe. Bueno, ojo con lo que graban porque yo no quiero que... Cuando le pasan información desde la NASA a la estación, están pasando información y están grabando en la estación espacial. ¿Está? A ver, hay robots en Marte, caminando en el planeta Marte. Desde acá se les manda un nuevo sistema operativo, lo pone en marcha, reinician todo desde acá. Se dan una idea de lo que les digo, ¿no? Le mandan un sistema operativo modificado, Lo que es el allá alcance. mandan detrás la O orden sea, de se puede reinicio. hacer cualquier cosa con esto. Sí, sí. Qué sorpresa, ¿no? Posibilidades son infinitas. Bueno, El problema es que te dejen. la gran diferencia está en conocer cuáles son los comandos que tenés que usar para todo eso. Y tener, bueno, el puntero apropiado para eso, ¿no? La ruta, las librerías, ahí está el gran secreto. Que vos puedas tener una contraseña, un usuario a un determinado sitio. A ver, tanto Raúl como yo nos estamos conectando a Siderar bueno, Raúl a otras empresas también. Y estamos trabajando en remoto y grabamos cosas desde nuestra casa en la fábrica. Silvia ha hecho eso con la municipalidad. Obviamente todo lo hicimos contra la facultad. Ustedes cuando están en su casa y suben un trabajo práctico, ¿dónde lo grabaron? En el servidor de la página de la facultad. Claro, en ¿De la qué? plataforma. ¿Cómo? En la plataforma virtual. La plataforma virtual, claro. ¿Y dónde está ese disco duro?
En un servidor. ¿De qué ciudad? ¿San Nicolás? No, no sé, porque no sé si es una empresa o... ¿Importa eso? Hola, hola. EUTN Eduard. Hola. Sí. EUTN, chicos, sí, sí. En particular esto puede estar acá o puede estar en rectorado. No más, acá no hay empresas comerciales. UTN Eduard. Por algo nosotros le decimos siempre, usen esa desinencia. Ustedes no están conectados a una empresa comercial. No. Bueno, y hay una nube en particular a la que ustedes se están conectando que es UTN Eduard. Si no, no sería Office 365 de la UTN. Sí, pero Moodle. Está ¿dónde? bien, están bien. Y si vos te conectas al CBG, que es CBG, UTN Eduard, es el CBG de rectorado, que en algún momento fue punto de encuentro, bueno, pero es UTN Eduard. Y nosotros que somos FRCN, Sí. CBG, UTN Eduard, ¿dónde está? Está acá. Es, O sea, no tiene mucho que ver esto respecto de dónde está situado, pero ese está acá, porque si ustedes se fijan dónde están los punteros, digamos las direcciones, están acá. El servidor ese está anidado en San Nicolás. Si bien en general pertenece a la nube de la UTN, ese servidor está acá. Silvia, Sí. perdóname, pero vos no podés estar seguro de eso. ¿Por qué? Porque la empresa UTN, llamala empresa, ¿sí? Puede tener contratado como tiene contratado Office 365, por ejemplo, y tiene un correo que Dios sabe dónde está el disco duro. Es decir, Sí, sí, está bien, pero a ver, Moodle es una plataforma gratuita, tenés razón. educativa, que no estás levantada, o sea, instalada por la UTN. Es más, la instalamos, no te voy a decir que la instalé yo, pero se instaló en la facultad a partir de una desinencia de rectorado. Sí, Por Silvia, eso te pero digo, no, no hay comercio. Más allá de que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero más allá de lo que podría llegar a ser. sí, pero yo digo, utn.edu.ar es solamente la puerta de entrada. ¿Dónde está el archivo? Puede estar en cualquier lado. En este caso, vos sabés que está acá en San Nicolás porque lo instalaste vos. Pero si vos mirás desde afuera de eso, No, no lo instalé yo, pero. ¿eh? No, no lo instalé yo, pero bueno, hay que estudiar una serie de cosas al respecto. Pero quiero hacerle entender a los Pero chicos sí, sí, está bien, está bien, está bien, te entiendo, pero que desde es una puerta de entrada. Físicamente, sí, ¿dónde está? Solo Dios y el programador lo saben. ¿Está? sí, 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 más ahora. Claro. Con Office 365, todo el mundo trabaja con eso en la red. ¿Y dónde están guardados esos archivos en la nube? Lo más Acá. probable es que estén replicados en 5 o 6 servidores en todo el planeta o más. ¿Se entiende, chicos? Parece una cosa extravagante y totalmente lejana a nosotros, pero no. Lo estamos usando todos los días eso y no nos damos cuenta. ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces, con esto escribo, con esto leo. Defino un puntero, una variable que es un puntero archivo, abro el archivo. Cuando hablo para lectura, si el archivo no está, volviendo a lo que charlábamos hace un momento, y no lo va a encontrar, no lo va a crear. No está y no está, punto. Entonces acá tendríamos que tener algo para chequear si el archivo está o no está. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta acá? Escribir, leer. No, profe, por mi parte no. Hasta ahora viene todo más o menos Bien. como siempre, nada más que se le agrega el file. Bueno. Una cosa más. Vuelvo a abrir el archivo.
Fíjense que la forma en que se escriben los datos es tal cual como la forma que tenemos en el scanf, perdón, en el printf. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era una sentencia de formato? ¿Sí? Tengo la coma separando los datos y al final tengo un /n. Tengo la coma separando los datos y al final un /n que salta acá. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Es lo mismo que me muestra en pantalla cuando hago el printf en este otro programa. ¿Ven? Bueno. Aprovechando que esto quedó todo clarito, como el chocolate, vamos a pasar a otro tipo de sentencias de lectura y escritura. Otra vez, primero vamos a escribir y después vamos a leer. Perdón, les estoy pegando un mareo bárbaro, les pido disculpas. Bueno, ¿qué hace este otro programa? De nuevo tenemos una variable que es un puntero a archivo. ¿Sí? Un puntero a archivo. Defino una variable de tipo char, otra variable de tipo entera, otra variable de tipo entera y le asigno el valor 10. Muestro acá, abriendo el archivo, y digo archi, que es el puntero, en vez de fp, ¿se acuerdan del programa anterior que usábamos fp? Bueno, le llamo archi. sí, Sí, lo Por una- cambiaste. ¿Cómo? sigue siendo un puntero. Sigue siendo un puntero, le cambiaste el nombre nada más. Claro, Cambió el nombre de la variable, nada más. bien. La forma de abrirlo, bueno, estoy abriendo un archivo que se llama texto.txt y lo abro para escritura. Si no está, ¿qué pasaba con el W? Lo creaba. Lo genero. ¿Eh? Bien. Si no existe, lo crea. Y después que lo crea, me dice, que lo abre, archivo preparado. Tal vez, bueno. ¿Qué pasa si dio error? Si archi es null, hubo un error al abrir el archivo. En este caso de lectura, perdón, es escritura, ¿cuál puede ser el error? Que el disco esté lleno, que el disco no esté accesible, que la máquina no tenga disco duro, o que se haya desmontado el disco y uno por software, ¿no? Hay sistemas operativos que te permiten montar un disco y desmontarlo cuando uno quiere. Entonces, puede haber un error al abrir un archivo de escritura. ¿Sí? Eso lo compruebo preguntando si es null el puntero después de haberlo abierto. Es un poco la pregunta que no sé quién de ustedes me hacía hace un rato. ¿Qué pasa si no está cuando quiero leer? ¿Sí? Bueno, si no está, el puntero va a devolver un null. Igual, fíjense que recuerden que para preguntar era con un doble signo igual. Pero si no hubo error al abrir el archivo, entonces puedo seguir trabajando. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué aprendimos ahora? ¿Una nueva forma de abrir el archivo? No, una forma de controlar si el archivo abrió bien. La forma de abrirlo es la misma. fopen y w. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar un poquitito qué hago si puedo abrir el archivo. Le pido ingrese %i caracteres. Y ese %i es cantidad, que lo tenemos acá con el valor 10 asignado. O sea, ingrese 10 caracteres, va a mostrar este mensaje.
Y en un lazo for que va desde 0 hasta 10, menor que 10, obviamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta sentencia? Que era la que poníamos al final de los programas para que se quede esperando. Bueno, ahora el resultado de esta función se lo asigno a una letra que está definida acá por char. Es decir, que cuando yo puse una letra en el teclado, va a venir a parar a esta variable. ¿Sí? Y esta variable, si miramos acá, hay una función que es esta. Voy a separar un poquito más. Esta es una función que está dentro de esta otra función. ¿Van comprendiendo el poder que tiene todo esto? Bueno. Fput, C, put es de poner, ¿sí? Poner un carácter. ¿En dónde? En un archivo. ¿En qué archivo? Este. ¿Y qué carácter pongo? Letra, el que tomé del getCharacter. ¿Y con qué formato? Por %C, porque dijimos que era un carácter. ¿Está? Ahí si en porcentaje C le pones un porcentaje I, tiraría error porque ya estás definiendo antes de que letra ya tiene una, o sea, letra ya tiene una, lo que ingresaste por teclado antes. No podrías. En algunos casos puede que el sistema perdón, que el compilador Lo contemple cambie a. algunos cambios, te lo permite. Algunos, no todos. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo. Eso es algo Sí. que tenemos que aprender cuando usamos lenguaje C o algún otro programa de tan estructurado. ¿Sí? Si vamos a poner caracteres, y tenemos que imprimir con formato de caracteres. ¿Sí? Lo que tiene esta sentencia que va a grabar en archivo carácter por carácter. No va a grabar una frase. ¿Sí? Entonces, graba un carácter, posiciona el puntero en un espacio siguiente, graba otro carácter porque está dentro de un for, ¿sí? Y así hasta que cantidad sea igual a 10. En ese momento sale. Después, ¿qué hace? Cierra el archivo. Y fíjense que estoy preguntando acá. Si es distinto de 0, error al cerrar el archivo. O si es igual a null, ojo, pero bueno. ¿Sí? O sea, estoy controlando si pude cerrar el archivo. ¿Está? Entonces, en esta parte estoy controlando si lo pude abrir. Acá estoy controlando si lo pude cerrar. Y una vez cerrado, bueno, muestro el texto que escribí. Profe, Diga. ¿por qué te daría error al cerrarse? Puede haber mil causas, no sé, se rompió el disco duro mientras estaba trabajando, por ejemplo. O alguien desconectó el cable. Alguien me desmontó en forma remota el disco duro. ¿Sí? De alguna manera se corrompió el puntero y fue a parar a otro lado. ¿Está? Sí, sí. ¿Y por qué? Y no lo sé. Lo lindo sería que funcione bien, pero a veces puede que no. ¿Se entiende? Los deseos van por un lado, pero la realidad después te marca otra cosa. ¿Está? Bueno, ¿se entiende lo que hace este programa? Le pide al operador que ingrese 10 caracteres, los graba en un archivo y después cierra y lo muestra. Profe, una consulta. ¿En qué línea lo cierra el archivo? ¿En la 29? Acá. Y después de cerrarlo compara si es distinto de 0. Ah, ok. ¿Sí? Pero primero vamos a separar esto como hicimos más arriba.
esto es una función dentro de otra función, que es la del if. Claro. ¿Sí? ¿Podría haberlo puesto afuera? Sí. Y después pongo una variable acá en vez de eso. Lo que estoy haciendo es ganando Sí. espacio, velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, lo ejecutamos a ver qué nos muestra. Ingrese 10 caracteres. No me dejó poner la R porque el espacio, fíjense que es un carácter. Jorge Oscar. ¿Sí? Y entonces, cuando vino acá, después de haberlo cerrado, abre el bloc de notas y muestra el archivo. Esto es el bloc de notas que muestra este archivo. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá está lo que Sí. yo ingresé. Y bueno, recién cerré el bloc de notas que mostraba ese texto justamente. Bueno. Vamos a la otra parte, a la contraparte de esta función. El programa es muy similar, solo que en vez de usar el fputc, estamos usando fgetc. Put es poner, get es tomar. ¿Sí? Entonces, abre una variable, un puntero a archivo. Aquí lo abre, pero de lectura. Hasta acá lo único que hicimos fue cambiar el nombre de la variable. Acá controla si pudo abrirlo. ¿Está? Acá controla si pudo cerrarlo. O sea, todo eso es lo mismo que el anterior. Y si pudo abrirlo, es decir, esto da falso, entonces viene al else y hace un do while. ¿Qué hace dentro del do while? Bueno, lee un carácter de este archivo y lo muestra en pantalla con esta otra sentencia. Esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? Printf por %c, este carácter. Fíjense que letra es una variable de tipo char, o sea, es un carácter. Por eso uso por %c. ¿Está bien? Y actualizo un contador que lo definí en 0, que lo igualé a 0 al comenzar el programa. ¿Sí? Contador más. Y después, ¿qué pregunto en el do while? Si no alcancé el fin de archivo, de este archivo, sigo ciclando. O sea, mientras no llegue al fin de archivo, continúo leyendo carácter por carácter. ¿Se entendió eso? Y después me dice, se leyeron %i caracteres. Contador, ¿ven? Muestro la variable contador. Y además de leer esos caracteres, obviamente leí el fin de archivo. ¿Se entiende? Lo ejecuto. Abriendo el archivo, lo tenemos acá. Hace el fopen. Perdón. Y después dice archivo preparado, que lo tenemos acá. Muestra el contenido del archivo leyendo carácter a carácter y mostrándolo en pantalla carácter a carácter y actualizando contador. Y finalmente dice se leyeron %i caracteres y el fin de archivo. Se leyeron 10 caracteres y el fin de archivo. Cerrando el archivo y pulso una tecla para continuar, para terminar. Ahí pulsé la tecla. ¿Se entendió? Entonces, antes usábamos el fputc, ahora usamos el fgetc. ¿Sí?
leer un carácter, tomar un carácter de archivo. ¿De cuál archivo? De este. ¿Y dónde lo pongo? En esta variable de tipo carácter. ¿Sí? Acá interesante también está esta otra función. Que do while es, voy a leer hasta el fin de archivo. De este archivo. Mientras no, este símbolo significa no, llegue al fin de archivo, voy a seguir leyendo. O sea, mientras no encuentre el fin de archivo, sigo intentando leer. ¿Está? Y por último lo cierro. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, Diga. si cuando declarás el contador, no conviene, o sea, es lo mismo declararlo igualado a 1 y después poner contador en vez de contador menos 1 cuando lo imprime. ¿Acá? Claro, ahí yo pongo contador solo y en vez de declararlo igual a 0, lo declaro igual a 1. ¿Así? Sí. Y va a tener que restar 2 después. Mira esto. Pero eran 10 caracteres, no 12. ¿Y por qué te cuenta además? ¿Qué es lo que cuenta? No, es que. Perdón, Jorge. No, dale. No, digamos, ahí me parece que hay uno en juego, pero en vez de restarlo, lo sumaste. Si vos arrancás en 0, lo que tenía hoy que había mostrado Jorge, arrancaba en 0 y después para mostrarlo le restaba 1. Si vos le sumás 1, va a tener que restarle 2. Claro, pero ¿por qué cuando lo muestra le tiene que restar 1 para que sean 10 y no 11? Y porque ¿Cuál es el fíjate extra que cuenta? y ahí fíjate en la línea 23, la última pasada cuenta 1 más y ya no se cumple la condición del while, entonces sale de while, pero contaste 1 más. Entonces después se lo tenés que restar. Ah, claro. ¿Sí? Ah, ¿Está? Y todo eso sí, sí. antes de empezar el fin de archivo. Por eso acá teníamos entonces menos 1. Fíjate que acá, a pesar de, cuando no estaba esto, a pesar que esto estaba en 0, acá me seguía mostrando 11 caracteres, ¿no? Cuando lo arranco en 0 y hago contador menos 1, lee los 10 caracteres que realmente tiene el archivo. Vamos a ver el archivo por si esas cosas. 5 de esta palabra, un espacio en blanco y 4 más. 10 caracteres. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Quién era? ¿Nicolás? No. Claro. Genaro. ¿Se entendió bien? Sí, sí, se entendió. Bueno. Entonces, hasta acá vimos 2 sentencias para grabar, 2 sentencias para leer. Un formato para grabar con el R acá y uno para escribir con el W. ¿Sí? Vimos cómo abrir y cómo cerrar un archivo. Sabemos que tenemos que usar una variable que es un puntero a archivo, que se pone de esta manera. Y ahora sabemos controlar si abrimos bien o si cerramos bien el archivo. ¿Sí? Y esta que está fantástica, que es saber si llegamos al fin de archivo. Ahí tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo sabe el programa o cómo hace para darse cuenta que llega al fin de archivo?
O sea que va a buscar un... Perdón, ¿cómo? Sí, sí, esa es la pregunta. Bueno, de manera similar a como sabíamos que tenemos el fin del array o de un vector, ¿te acordás que Ajá. tenemos /0 al revés, al terminar? Sí, Hay un carácter especial que me dice llegaste al fin de archivo. También lo puedes sacar de alguna otra manera. En Windows, por ejemplo, se utiliza un índice que te dice el tamaño que tiene el archivo, que claro. no coincide con el tamaño que ocupa la información en el disco duro. En el disco duro ocupa más. Pero bueno, eso es otro tema que por ahora no vamos a entrar a detallar, es complicado. Pero, ¿se entendió eso, Sí, Nicolás? Era así. sí. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Paso al otro tema? Bueno, de manera similar a como vimos antes, tenemos dos funciones, una para escribir y otra para leer. ¿Sí? Pero en este caso, fíjense, esta es la que escribe, la que lee, perdón. Esta es la que escribe. Pero esta lee ¿de dónde? No tiene una F adelante. Esta lee de consola, de teclado va a leer esto. Y esto tiene una F adelante. Lo va a escribir en archivo. Es más, acá Claro. tengo, fíjense que es el puntero archivo que vimos recién. Repasando un poco. Esto ya lo conocemos. Esto es una variable, la variable cadena es un vector de 100 elementos de tipo carácter, o sea, es un string. ¿Sí? Claro. Esto es una variable entera que le asignamos el valor t, esta es otra variable entera, que va a ser la de control del lazo for que tenemos acá. Esto ya lo habíamos visto, cómo abrir un archivo para escritura. Esto lo habíamos visto, es lo que controla la apertura del archivo. Esto lo vimos que era cómo cierra el archivo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en medio de todo eso? Un for, que va desde 0 hasta cantidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? Ingrese una frase o enter para terminar. Lee la frase del teclado. Fíjense que la variable que lee es cadena, que es un vector de 100 elementos. El nombre del vector, ¿se acuerdan que era un puntero? Bueno. Ahora le digo, a eso que leíste, agregale el /n. strcat es una función de string que lo que hace es concatenar una palabra a otra. Si yo tengo Jorge, es como si hiciera esto. ¿Sí? A Jorge le agrega /n. ¿Sí? Bien. Y después de haber leído y agregado el /n, le digo, bueno, ahora escribíla en este archivo. fput s. Pero fíjense que tengo la s al final, de string. La f de archivo, put de poner, y la s de string. Antes habíamos visto la c, fput c. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora estamos viendo s con un string. O sea que voy a grabar un string. Una variable de tipo carácter, perdón, de tipo texto, diríamos en otro lenguaje. ¿Sí? En C decimos un vector de caracteres. ¿Está?
Bueno, ¿y cuántas veces lo hace? De 0 hasta cantidad, o sea, va a pedir 3 frases. ¿Sí? Frases, estoy hablando de frases. Lo pongo, lo hago correr. Y digo, hoy es lunes. Me pide otra frase, la segunda, o sea, en este momento vale 1 ahora. Antes valía 0. Estamos en Info 1 ENA, informática de electrónica. ¿Sí? Facultad Regional San Nicolás. Cerrando el archivo. Y terminó. Fíjense que tendría que ser en texto. Miren. Ujú. Habíamos abierto este archivo, ¿no es cierto? Bueno. Hoy es lunes. Estamos... Profe, Sí. ¿y si me paso de los 100 caracteres que tiene un error? ¿Quiere que lo pasemos? Suponiendo que se... No, bueno, de última, en vez de 100 le pone 5. Así nos pasamos más rápido, si no vamos hasta 100 veces. O Ahí 1, no sé. Es fácil escribir 100, ¿no? 100 caracteres. Escribimos 10 y lo copiamos 10 veces. A ver qué pasa. A mí porque me gusta por ahí probar qué pasa así, qué pasa así. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a poner números. En realidad estamos poniendo caracteres, ¿no? Sí, sí. En este caso corresponde con símbolos que son números. Ujú. ¿Qué pasó? Chau, se tildó. Se rompió. Sos jodido, ¿eh? No, sí, por ahí yo me hago un quilombo con las validaciones porque me empiezo a preguntar cosas y trato de tratar de validar todo y se me hace un quilombo, pero bueno. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se pinchó el programa? ¿Qué pasó? Teníamos para poner 5 caracteres y pusimos más. Pisaste el fin del array cuando lo Claro. grabaste. ¿Está? Tranquilamente podríamos haber tildado el sistema operativo, y ahora yo estaba a oscuras acá. ¿Sí? Profe, Sí. si yo, ahora, una vez que escribiste en el archivo texto lo que escribimos recién, si yo en otro programa aparte lo abro y escribo otra cosa, se borra todo lo que está escrito y escribe lo nuevo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Dame un minuto nomás. Pero sí, exactamente. Es parte de lo que habíamos charlado, no sé si lo habías preguntado vos. ¿Quién habló recién? Claro, No vi quién. claro. Ah, Genaro, de nuevo. Sí, es parte de lo que creo que lo habías preguntado vos antes. De escribir algo en disco duro y leerlo. De escribirlo con el bloc de notas y leerlo con este archivo. ¿Está? Bueno, en el programa que viene lo vamos a mirar eso. Bueno, acá se entendió. Leo, en vez de leerlo con el scan F, leí con el get S. ¿Sí? Que esto tiene la ventaja de leer frases. Y después usamos el fput S para escribir el string S. String, recuerden que es en realidad un vector de tipo caracteres, de elementos de tipo carácter. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Bueno, paso al otro programa. Fíjense cuánto cambia el otro programa. Prácticamente nada. ¿Sí?
Bueno, de nuevo, ponemos un contador y en vez de fput s, estamos diciendo fget s. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto fget c de carácter? Bueno, ahora tenemos fget s de string. ¿Está? Va a leer de este archivo una cadena de 100 caracteres. ¿Está? Que coincide con el vector que tenemos armado acá. Y va a leer, y va a leer, y cada vez que lea el puntero al archivo se va a posicionar en otro lugar y sigue leyendo. ¿Hasta cuándo? Otra vez, como el fget c, lo va a leer hasta que encuentre el fin de archivo. Y ahora contador no va a contar caracteres. ¿Qué va a contar? Strings. Líneas en este caso. ¿Sí? Y de nuevo, como preguntaban antes, contador -1, porque acá lo último que hice fue sumar uno más. Lo ejecuto, así lo miramos. Se leyeron 0 líneas y el fin de archivo. ¿Qué pasó? Se pudrió todo. Parece que la corrida de hoy rompió el archivo. Me parece O que lo sí. borro. Lo borró ahí. Vamos a ejecutarlo de nuevo como estaba antes. ¿Sí? Volvemos al fput s. Y generamos las 3 cadenas. Si le das Enter, profe, deja la línea en blanco. Sí. Bueno, ahí generé el archivo supuestamente. Ahí ya. Ese no. Me llamo Jorge, estoy en clase en la UTN. Ahora está bien generado el archivo, ¿sí? Venimos a este y con el fget s a intentar leer ese archivo. Y acá tenemos el contenido del archivo, ¿ven? ¿Sí? Bien. Ahora estoy en el bloc de notas, ¿sí? Y acabo de hacer esto. Y lo grabé. O sea, lo que preguntaba Genaro hace un rato. Modifiqué con el bloc de notas el archivo. Y ahora lo voy a leer con este programa. Genaro, ¿estás todavía ahí? Sí, sí. Bueno. ¿Era lo que preguntaba? Y también viceversa también lo puede hacer tranquilamente. Modificarlo en codeblock y que te lo lea. Sí. Ah, claro. Es lo que hicimos antes con el fput. ¿Está? Sí, sí. Fíjense que toma los renglones tal cual, ¿no? Yo estiré un renglón y lo tomó. Obviamente, de nuevo. Ese renglón tiene 100 de caracteres de largo, como máximo. Si me paso y estoy haciendo macana, tenemos que ser ordenados. Cuando trabajamos en C, hay que ser ordenados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Sí, profe, se entiende.
Bueno, hasta acá entonces vimos tres formas de grabar. F print F, F put C, cualquier cosa puse. F put C y F put S. ¿Sí? Las contrapartes de esas tres son F scan F, F get C y F get S. Respectivamente, ¿no? La contraparte de fprint es el scan. La contraparte del fget es el fput. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Qué se imagina que será esto? Esto y esto. Lectura y escritura. Otra lectura y escritura de otro tipo. Esta es de escritura, esta de lectura. Pertenece a este grupo. Esta de escritura pertenece a este grupo. Pero graba en un formato distinto, nada más. ¿Sí? Permítanme cerrar esto. Y vamos a abrir otros dos ejemplos. Bueno, de nuevo, primero para escribir y después para leer. Esto ya lo conocen. Estoy definiendo largo con un valor de 200. Fíjense que acá tengo una variable cadena que es de tipo carácter. No le pongo tamaño para que lo lea directamente porque lo estoy asignando en este momento. Lo pongo entre comillas y va a ir cada letra a un elemento de ese vector. ¿Sí? Esto ya lo conocen. Abro. Esto ya lo conocen. Verifico que pude abrir. Esto ya lo conocen. Verifico que pude cerrar. Y esto es, bueno, es pulsar una tecla y mostrar el archivo generado. En el medio, ¿qué hice? Esto. Fwrite. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a escribir? Esta cadena de caracteres. ¿En dónde? En este puntero. Acá tenemos el puntero. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir algo que tiene un tamaño de carácter y el tamaño va a ser de una cadena. O sea, de todo lo que, del tamaño que tiene la cadena entera. ¿Sí? Vamos a ponerlo en marcha, así lo entendemos un poquito más. Abre, prepara, cierra y pulsa una tecla para terminar. Perdón. Mostrando el uso de Fwrite en un fichero para mostrar que graba en diferentes formatos. Fíjense que ahora acá tengo el /n y acá tengo el otro /n. ¿Sí? Todo este array, todo este vector de caracteres, lo puse y cuando me mostró en 3 renglones distintos. A diferencia de antes que me mostraba uno por renglón, ¿se acuerdan? Acá no tengo un for, tengo un if solamente. O sea que el fwrite se escribió una sola vez, pero me escribió 3 renglones distintos. ¿Está bien? Ok.
¿Se dieron cuenta que la forma de escribir en los 4 ejemplos de escritura, lo único que cambió fue esto y un poquitito lo que tenemos acá dentro como parámetros? Algo parecido pasa con la lectura. ¿Sí? Acá lo volvimos a abrir como W. ¿Sí? Vamos a ver, ¿hay preguntas sobre esto? O sea, No, por mi parte no, profe. bueno. Vamos entonces a la parte de lectura. A ver si... me faltaba cerrar esto. Si ahora lo lee, vamos a ver. Lo único que cambia es la R en la apertura y F-read en algo que es exactamente igual que antes. Miren esto. ¿Ven que no cambia? Es igual. Salvo que acá en vez de F-write dice F-read. ¿Sí? O sea, tal como lo escribí, lo tengo que leer. Esa es la manera más conveniente de no equivocarme. ¿Se pueden mezclar? Sí, se pueden mezclar. Pero queda a suerte y verdad de ustedes. ¿Se entiende? Puedo mezclar F-read con el F-get, con el F-put, Sí, puedo hacer la mezcla que yo quiera. Pero atenete a las consecuencias. Porque puedes mostrar cualquier bolazo, ¿no? Cualquier pavada. Iba a ser boludez, pero queda feo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Claro, sí, hay que mantener un orden siempre. Es lo más importante. El lenguaje C te pide y te exige que seas ordenado. No hay otra forma. ¿Sí? Bueno, vamos a correrlo. ¿Ven? ¿Está? ¿Se entendió? ¿Hasta ahora sí? ¿Qué pasó ahora? ¿Alguien me sabe decir qué pasó? ¿Alguno ve alguna diferencia? Voy a poner un /n acá. A ver si se entiende más. ¿Hay alguien que me puede decir si se entiende lo que está ocurriendo? Voy a dejar esto abierto y lo voy a ejecutar de nuevo. Y ahora voy a poner los dos uno al lado del otro. Esta que estoy arrastrando es la ejecución anterior. Y esta que está acá atrás es la nueva. ¿Qué pasó? Raúl, contestame vos por lo menos. Escribe otra vez, profe, lo repite, pero no sé por qué. Exacto. ¿Qué cambió?
Una A. La A. Acá le dije, bueno, ahora en vez de grabar para escritura o lectura, ahora abrilo para agregar, append. En inglés se usaría así. ¿Sí? O sea, es para agregar. Si teníamos la W, lo vuelvo a la W, fíjense que el archivo, si no crea, si no está, lo crea. Pero si no, borra lo que tiene. ¿Ven? Perdí todo lo que tenía antes. ¿Sí? Arrancó a escribirlo desde el principio. Entonces, ahí además de mostrarles el fwrite y el fread, ¿sí? Le estoy mostrando una manera distinta de abrir un archivo. Y ya conocemos tres. W para escritura, R para lectura, A para agregar. La A también, igual que la W, si no existe, lo crea. ¿Sí? Pero después de eso empieza a agregar al final del archivo. Todo lo que se grabe después va a ir a parar al final del archivo. ¿Comprenden? Vamos a hacer una modificación acá. Fíjense. ¿Ven? Aparece este 1 acá. Ahora le pongo un 2. Lo ejecuto de nuevo. Acá tengo el 1, ahora tengo el 2. Y acá está el primero que estaba, ¿no es cierto? Ahí está. Cambio, pongo 3. El 1, el 2, el 3. ¿Se dan cuenta que va agregando al final del archivo? ¿Sí? Sí, te entiendo, profe. Sí. No sé quién habló antes. Bueno. Entonces, ya vimos 4 sentencias de lectura, 4 sentencias de escritura, 2 para abrir y cerrar, una para abrir, una para cerrar, digamos, y 3 formatos de apertura, R, W y A. Y también vimos el fin de archivo, cómo detectar el fin de archivo. También vimos cómo validar si se abrió o si se cerró bien. Todo esto es todo lo que hace a las funciones de archivo. Después hay alguna forma de complicarla cuando en vez de leer una palabra, estamos grabando un vector, un array o una estructura, un registro. Depende de lo que querramos grabar, va a ser el formato que yo quiero utilizar. ¿Cuál de las 4 sentencias me conviene usar? La que necesito. ¿Sí? Cada una se especializa en una cosa distinta. Si tengo que grabar un solo carácter, ¿y para qué voy a usar un fwrite? Si con el fput c, más piola, ¿sí? Es más rápido. Si tengo que leer una guía telefónica o un padrón, y lo más recomendable va a ser que use un fread, que me permite poner una estructura en el formato de la ¿cómo es? De lectura. Ya la vamos a ver, estructuras un poquito más adelante. Es decir, ahora vimos archivos. Dentro de poco vamos a ver estructuras y después vamos a ver archivos con estructuras. Y ahí es donde tenemos el máximo poder de todo esto. ¿Está?
No sé si está diciendo claro con todo lo que les voy explicando. Por favor, pregunten si tienen dudas. Háganme saber si voy bien, si voy rápido, si voy lento. Por mi parte, bien, profe. Bueno. Sí, por mi parte también, profe. Bien. Ojo que es una pregunta de examen final, ¿eh? ¿Qué usamos para escribir y qué usamos para leer? ¿Y por qué de cada una? ¿Cuándo me conviene una? ¿Cuándo me conviene la otra? ¿Sí? ¿Por qué abrimos con A, con W o con R? ¿Está? Bueno, Raúl, vos estás grabando, creo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Se está grabando. Repasen la clase porque acá hay muchas preguntas de examen. ¿Sí? ¿Cómo es el tema eso de los exámenes? ¿Que al final se rinde un teórico también? ¿Sí? Un práctico, una parte práctica y una parte teórica. ¿Ese cuál es el del 11? ¿Cómo? ¿Ese es el que se va a tomar en el mes 11, digo? No, eso es otra cosa, eso es un parcial. Ah, listo. ¿Vos estás hablando del examen final o del parcial? No, yo estaba preguntando si en el parcial te van a tomar algo así de teoría. Ah, bastante parecido, sí, sí, Ah, sí. ok. El final no se diferencia mucho del segundo parcial, porque Ah, ya ok. es la materia. Claro, claro. Por eso la historia está en que ustedes aprendan a trabajar en el segundo parcial especialmente, que ya sepan, o sea, que dejen de haberse copiado y empiecen a trabajar solo. ¿Por qué? Porque después en el examen final, ahí se la van a tener que bancar solo, ¿no? Y el examen final es parecido al segundo parcial. Es un poquito más complicado nada más, pero incluye todo, igual que el segundo parcial. Una parte teórica, una parte práctica. Si aprobás la parte práctica, pasás a la teórica. Si promovieron, no hay ni una ni otra, promovieron la materia y punto. ¿Sí? Ah, claro, a eso quería llegar. Sí, sí, eso quería preguntar. Bien. Pensé que era sí o sí el final, claro. No, no, no. Ah, ok. No sé cuál es la Profe, No sé quién tengo una habló. consulta. Nicolás, Nicolás, sí. ¿hay apuntes teóricos de todo esto en la plataforma? Yo no me fijé todavía por eso. Si no están, van a ir apareciendo. Yo hoy Ah, ok. puse la pasada. Hay unos Los, apuntes de DC. Yo estuve viendo. y ¿Y está Raúl, todo esto de archivo y todo eso? ¿O no lo alcanzaste a ojear un poco? repetime. No alcancé a ojearlo muy bien, pero creería que sí, por lo que vi en los índices está bastante completo. Ah, buenísimo, entonces. En los exe que hay estaban todos estos temas, Jorge. No sé si está Buenísimo. abierto. Es que hablé justo cuando estaban preguntando algo y no entendí la pregunta que hizo. No sé si. Apuntes te están pidiendo, Jorge. Sí, No, eso había preguntado si en la plataforma hay apuntes teóricos de estos últimos temas, más que nada de archivo y... Sí, ahí me Sí, acabo de fijar y hay. está abierto en Sí, la plataforma. hay. Igualmente hay un montón de páginas que se pueden consultar y van a encontrar en todos lados lo mismo. Y si no, lo que podemos poner, Jorge, Raúl, es el libro de las hormiguitas. Es que nunca me acuerdo Deitel. Deitel. el Deitel. El Deitel lo tengo yo en virtual. Si quieren, se lo subimos. Más que eso. ¿Pero es amigable o no? Sí, tiene hormiguitas en la tapa. Mira, En realidad, sí, es bastante completo. Es lo único que vas a ver amigable. La hormiguita de la tapa. Si no, te puedo subir al Richie si querés, pero
No, peor. Es como estudiar castellano del diccionario, ¿viste? Es medio... sí, libros vamos a conseguir, no te das problema. Igualmente hay varios. Yo estoy mirando acá en mi biblioteca, hay un par de algoritmos en C que hay varios Claro, bastante porque interesantes. preguntaba más que nada porque por ahí necesitamos hacer alguna consulta puntual de algún tema y por ahí buscar en la clase, por ahí es un poco más difícil, en la clase grabada. En cambio, si vos tenés un apunte con índice y todo, buscás bien lo que vos querés y ya está. Sí, ¿Sí? si es Más un que nada tema, por eso preguntaba. si es un tema puntual, por ahí más rápido es buscarlo en Google, ¿sí? Sí, vos Ahí sabés que está. yo me Sí, estaba riendo por digamos, eso. Pero... busquen la búsqueda siempre tiene que ser porque ustedes sabrán que está C, C++, sí, por ahí cambia un poco. Entonces buscan ANSI C y la función o el tema puntual que ahí está, lo está escribiendo Jorge, bárbaro. Ahí le está mostrando ¿Eh? Jorge. Y Háganse amigos de la web del programador, siempre háganse... ustedes sabrán que la búsqueda en Google, siempre, en Google digo, ya me lo tengo acostumbrado. La búsqueda en Internet siempre es desde la parte más, por decirlo, el tema más grande al más chico. Si estamos buscando, por ejemplo, la función fwrite, vamos a buscar ANSI espacio C espacio fwrite. ¿Sí? Eso por ahí, para mí, me da resultado. ¿Sí? Ahí van a encontrar. Igualmente podemos poner referencias de varias páginas que sabemos que Sí, están muy sí, bien seguro. manejados Sí. por ahí muchas veces te va a convenir porque el tema no es encontrar, qué sé yo, ponerle el tema archivos y de ahí saber el FOP en el rincón del vago. No, ponerle abajo la web del programador, Jorge. Y ahí, por lo menos, la información es más... El rincón del vago. el Ahí- rincón del pelea. vago Hay no es una. confiable. Hay La web una. del programador No, es confiable. obvio que Hay, no. hay una página que. El rincón del C. Sí, hay una Mejor. página que usan mucho los programadores que es Stack Overflow. Esa es También. muy buena y hay gente que sabe mucho ahí, pero mucho. Hay especialistas de lo que busquen. Así En la web que del programador lo que tienen es que te contestan. Yo he hecho preguntas muy sí, puntuales, Stack inclusive, Overflow también. sí, Yo la inclusive busco. de versiones viejas, de programas Sí. viejos que uno no puede trasladar, digamos, o qué No, sé yo, que están hechos en versiones muy viejas y que las funciones no son iguales y no importa, siempre hay alguien que te contesta. ahí en el Stack Overflow es la página que usamos, que uso Sí. yo en el trabajo y mis compañeros de trabajo también. Sí. Está la versión en español, .es. Yo busco en inglés, por el hecho de que hay mucha más información y mucha más gente, personas que leen y contestan. ¿Sí? Así que está muy bueno. Jorge, el rincón es el rincón del C, que yo tenía duda de que existiera, pero existe todavía, el rincón del C. Es otro lugar también que aparece mucha programación. A ver, pero ¿por qué estamos dando todas estas páginas que nos están preguntando? No es porque nosotros no tengamos el material en la página, porque les vamos a tomar lo que dimos, ¿sí? Incluso quedan las clases grabadas. Pero es posible que a ustedes les venga mejor estudiar por algún otro medio, que si alguno es muy autodidacta, a lo mejor le conviene leer el de Kernighan y Ricci, algún otro puede leer O el Deitel. Deitel que decía Silvia, algún otro puede entrar a hacer consulta en la web del programador o el Rincón del C. Aparte, no nos restringamos solamente a lo que estamos dando acá y lo que les puede servir a ustedes. A lo mejor alguno de ustedes tiene que hacer algún laburo o tiene que resolver algún problema que no lo puede resolver y no va a estar en la clase porque el problema que tienen ustedes en su trabajo no lo tengo yo en esta clase. Entonces, o no lo ha tenido Jorge en su clase. Entonces, obviamente, no va a estar.
Por Y ahí uno busca hacer alguna cosa nueva, qué sé yo, no sé, se me ocurre que el archivo no va a estar en el C, sino que lo quiero poner en un USB, o tengo, no sé, cualquier cosa. Perdón. Sí, sí, está bien. Está la otra también. Estas páginas sirven para buscar algo puntual, como le decía. Ahora, si ustedes no se acuerdan qué hacer para escribir un archivo, ¿qué función van a buscar si no se acuerdan ninguna? El tema es, por ejemplo, quiero usar el FWrite porque quiero escribir en un archivo, pero no me acuerdo qué parámetro recibía, por ejemplo. Y bueno, ahí buscamos puntualmente en una página de esta. Si yo quiero ya un poco más, con más profundidad, quiero escribir en un archivo y no me acuerdo cuáles eran las diferencias entre una forma y la otra, bueno, ahí lo mejor es buscar en un libro, ¿sí? Pero bueno, todos los temas que, como decía Jorge, que vamos a tomar son los que dimos en clase, están grabadas y bueno, nos tienen a nosotros también para consultarnos, ¿no? Les recuerdo, estamos abiertos en la plataforma, mail, lo que sea, para que nos hagan consultas. El data lo tengo yo acá en la mano, ya yo estoy haciendo un trabajo en plataforma de rectorado, pero apenas termine con esto, se lo subo a Bueno, plataforma a ustedes, ¿sí? Buenísimo. El Bárbaro. data, el Richie, no sé si lo tengo, lo tendría que rastrear a ver si lo tengo, pero estaba, así que supongo que puede llegar a estar. lo busco mientras tanto. A ver. Fíjense, puse este texto en el Google, ¿sí? Y me van a aparecer un montón de cosas. ¿Cómo escribo? Y tenemos algunas manejo de archivos en C. Ya yendo un poquitito más al grano, podemos decir cómo uso el FWrite en lenguaje C. Cualquier cosa puse. Y le va a aparecer algo un poquitito más cercano a lo que buscamos, ¿sí? ¿Qué hace el FWrite en C? Es decir, hay tanta, pero tanta información en Internet acerca del lenguaje C que nosotros no vamos a tener la invención de la pólvora en nuestras manos, ¿sí? Lo van a repetir acá y en la China, todo el que aprende C va a repetir más o menos lo mismo. Y a lo mejor una clase está mejor explicada en otro lado, no creo, pero bueno, es posible, me refiero. Ustedes pueden utilizar el recurso que les venga en gana. Hoy por hoy tienen la computadora al alcance y Internet como una base de datos global, mundial, que antes no existía esto. Uno se tenía que poner todos los libros y rogando que en la biblioteca de la que uno era socio, ese libro estuviera. Y si no estaba, bueno, hasta ahí llegué. ¿Sí? Será cuestión de inventar lo que me falta. Pero hoy por hoy que tenemos el Google y tantos otros buscadores a la mano, lo mejor es meterse, buscar, investigar, y con eso salen montones de problemas a la luz, ¿sí? Porque inventores hay muy pocos, ¿sí? Lo demás, ya todo le pasó, le sucedió a alguien, y ese alguien ya lo compartió y renegó y lo publicó la forma de solucionarlo, de resolverlo. ¿Se comprende? Entonces, ¿nuestros apuntes son necesarios? Y sí, ¿son imprescindibles? No. Pueden vivir tranquilamente sin nuestros apuntes porque está lleno de información en Internet. ¿Se comprende? Somos todos alumnos de Richie. Sí, le rompete la cabeza para solucionarlo, Richie.
porque es así, lamentablemente hemos tenido que salir a investigar. Nosotros, a ver, la idea nuestra siempre es que ustedes aprendan, y muchas veces uno aprende buscando. Por ahí en algunas otras cátedras les pueden decir, bueno, esto es así, esto es así, y si yo no te lo di en el apunte, no quiero que lo resuelva de otra manera. Nosotros siempre le vamos a decir que si ustedes encontraron las cosas de otra manera, y me saben justificar por qué lo usaron y cómo lo usaron, ya está. A ver, cuando ustedes vayan a trabajar a algún lugar, a una fábrica, a una industria, a un comercio, a lo que fuera, y tienen que resolver algo, ¿el jefe le va a decir, no, si yo no te lo enseño, no sirve? No, le va a decir, resolvelo como vos puedas, y buscátela donde puedas. Te va a decir, resolvelo vos porque yo no lo sé, pero bueno. Claro, para eso te pregunto. Es así, para eso te pregunto. Entonces, ¿yo qué gano diciéndole a ustedes, no, si no este libro no me sirve? No, al contrario, búsquenlo. Y nosotros le vamos a decir siempre, yo te lo explico así. Si vos lo encontraste de otra manera y me lo vendés, entre comillas, me lo vendés bien, yo te lo voy a comprar. Porque si ustedes me traen una solución válida y ustedes la pueden defender donde la encontraron, y yo no le encuentro el error, no le encuentro nada mal, yo se le voy a aceptar. Ahora, obviamente estamos dándose, no me vengan a traer algo en Java porque no se los voy a aceptar, dentro de lo que nosotros pedimos, pero si ustedes lo pueden resolver de otra manera, chicos, a ver, citen fuente, díganme cómo lo hicieron, y si funciona, funciona. Sí, el tema es que lo entiendan, que entiendan lo que están. Por eso le digo, vendémelo. Claro. Ahora, si a vos te la vendieron, a mí no me la revendas, porque si no la entendiste antes, yo no te la voy a aceptar. Veo muchas ofertas laborales para programadores en Java y pocas para programadores en C. ¿Por qué? Mira cómo me río. Sí, O choferes capaz de que mouse están decía mal. Veo decía Java por todos Franco. lados, por eso. A ver, primero, vos no vas a ser ¿Qué programador. tiene Java? Primero vos no vas a ser programador, empecemos por ahí. Habrá que ver cuánto cobra uno y cuánto cobra el otro también. Exacto, pero vos no vas a ser programador, vos vas a ser ingeniero. Empecemos por ahí. Ajá. Sencillo. Sencillito. Y cuando vos tengas una idea de qué es lo que estamos haciendo bien y llegues a quinto, a sexto año, te va a dar lo mismo que te digan, hacelo en C, en Java, en HTML. Soy un ingeniero que programa. Claro, ¿viste? Es más, cuando vos te dicen, mira, decime, Raúl, si no te ha pasado, tengo que conectar esta interfase. Qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Bueno, le tengo que conectar una guitarra eléctrica al horno de microondas. Y vos buscás y decís, sí, no tiene esto. Si me piden eso, digo, ahora vuelvo, voy a comprar cigarrillo. No fumo, pero no me ven más. No, más vale, pero bueno, no importa, porque viste que pasa, pero bueno, siempre viste que hay un desubicado que te pide cualquier cosa, pero, y bueno, y C no tengo interfase, y bueno, y Java lo tienes, y bueno, entonces el programa en C llamaré a la función en Java, y la función en Java en bajo nivel que se conecte con no sé qué otra cosa, y me lo va a terminar resolviendo. Y si no, bueno, no está en Windows, me pasaré a Unix y veré cómo hago para meter una rutina que lo saque de alguna manera. Y no te va a importar. Es como que vos me digas, no leo el libro porque está en francés y yo hablo inglés. No me importa. De alguna manera lo voy a descifrar, y aunque sea con el translate lo voy a armar, pero lo voy a terminar resolviendo, porque ya uno no programa porque es programador, uno programa porque es ingeniero y porque tiene que resolver las cosas, y el desafío es con qué lo resuelvo. Es una herramienta. El tema cómo es del provecho que le pueden sacar a estas clases, más allá de cómo es de aprender a programar en C, es la forma de pensar. Si después ustedes saben hacer el programa en C, pero lo tienen que hacer en Java,
porque consiguieron ese trabajo para programar en Java, dirán, bueno, yo en C lo hacía así, 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 bueno, voy a buscar entonces la función en Java que hace esto. ¿Sí? Claro. Yo a O sea que veces si yo aprendo a programar en C, es muy probable que pueda resolver también en otros tipos de lenguajes, digamos. Sí, sí. seguramente. Aunque hay paradigmas de programación, están el estructurado y la programación orientada a objeto, pero es o sea, las herramientas las tenés. ¿Sí? Tenés que ampliar conceptos, pero Claro. sirve. Lo verdaderamente importante de eso es que vos tenés la lógica ya formada en tu cabeza de cómo se resuelve un problema programando. Después, si lo haces en un lenguaje o en otro, y son parecidos. Cambia, no es en francés, es en inglés, pero o sea, será en portugués, o, ¿se entiende? Pero el tema está en que vos ya tenés la lógica armada en tu cabeza de cómo tenés que hacer la programación. Después dependerá de la herramienta que te dan para hacerlo, o que te piden, porque a lo mejor te piden Claro. que lo hagan esta herramienta. Claro, ese es otra cosa también, que uno, por ahí el programador programa y hace los módulos y los cierra y funcionan y se terminó. Y a ustedes les va a tocar cualquier entorno. Y el problema de ustedes no es un programa, el problema de ustedes es que lo que están manejando tiene que funcionar. No importa que sea un tren, no sé, una viga, un alto horno o un frigorífico. Tiene que funcionar. ¿Y vos qué le vas a decir? No, mira, yo también la sabía con naranja, qué sé yo, la sabía en Java. Si vos tenés para trabajar en C, yo no sé, no. Te van a decir, mira, a mí no me interesa, sea Java, C, HTML o lo que se te ocurra, el horno tiene que funcionar, así que arréglatela. Tenés 10 minutos para aprenderse. Raúl, me parece que sobre eso sabe bastante. ¿O no? Yo arranqué con distintos sistemas operativos, ¿no? Arranqué en Sidrar trabajando con QNX 2, pasamos a QNX 4, pasamos a QNX 6, 6.5, ahora se está trabajando en Windows. Dentro de los lenguajes de programación estuve con C, Visual Basic, Clipper. Hoy por hoy, Esperá que yo te gané. Yo empecé con IBM y trabajé en RPG2 y RPG3. Es mi ejemplo nomás, Silvia. Trabajó con Cualquier cosa, hemos trabajado con cualquier cosa. C Sharp, hoy están con Angular como entornos, ¿no? Pero entre medio han pasado pero toneladas de eso. Y le está dando soporte a todos esos. Claro, o sea, a nadie le interesa. Lo más divertido es que conviven todos. Para colmo de mal estamos trabajando en un entorno Windows y Windows es de Microsoft y Microsoft es comercial. Entonces, el día de mañana a Microsoft se le ocurre mandar un paquete de programación que tiene, no sé, la pochoclera funcionando y sonaste y todo lo que vos tenés no anda mal y tenés que mandar para atrás y volver a aprender otro lenguaje y otro entorno y otro formato y seguir programando igual y lo que vos hiciste tiene que seguir funcionando. Y ya está, es así. ¿Qué nos pasó con las bases de datos dentro de Microsoft y sin irnos lejos? Microsoft empezó a comprar. Entonces lo que trabajábamos, caímos lo que teníamos en DBase, en DBU, en DB de IBM, compraron Paradox, compraron Fox, y largaron cualquier cosa. Y después hicieron un paquete y te mandaron el paquete entero que tenía base de datos, Java, C, Fox, hasta el viejo y querido Fortran metieron adentro. ¿Y qué va a decir? ¿No lo sé usar? No. Calla la boca, agarra el paquete, porque compraron el paquete así, porque Microsoft funciona así. Si no compra el paquete no anda más. Entonces, También. como vos tenés que seguir funcionando, compra el paquete, calladito la boca y te pones a estudiar. Es así. Pero bueno, todo eso porque uno puede adaptarse a todas
a esos cambios. Porque concebiste la lógica de programación y lo demás es Claro. adaptar. Nada más. Nicolás, te escucho. Sí, sí, no, estaba. Claro, la lógica es lo que nos queda, digamos. Sí. Sí, eso es lo más importante. Es más, mirá, yo trabajo mucho tiempo, trabajé en base de datos, mucho tiempo, y en una serie de plataformas diferentes. Y en un momento que había que hacer una interfase que manejara determinadas cosas, dentro de lo que yo estaba manejando, dentro de los paquetes que nosotros teníamos, mandé una rutina en C y salió funcionando. ¿Y cómo hiciste? Y mandé una rutina en C y como en lo que estábamos manejando, uno busca y te encontrás con que son todas interfaces, son todas interfaces para el usuario, pero que adentro compilan otra cosa, dio la casualidad, obviamente lo había mirado antes y sabía que lo iba a hacer, que ese paquete que nosotros estábamos usando compilaba en C. Entonces le mandé un programa en C y lo compiló bárbaro. Pero vos lo lees, y si adentro hubiera dicho compila, no sé, Java, le hubiera mandado la rutina en Java y ya está. Y anda, ¿me entendés? A eso me refiero. A que la rutina anda y vos sabés cómo lo venís programando y dónde lo tenés que meter para que la salida y el ingreso te siga dando lo que vos querés. Porque tiene una estructura de pensamiento adentro. No es una cosa de prueba y error. ¿Hay alguno de ustedes que ha programado páginas web? Una sola vez en la escuela, pero fue más didáctico que nada. ¿Y qué es lo que estuviste viendo? ¿HTML? Sí. ¿Y viste algo de Java? No, Java no. ¿JavaScript? Nada. No. Bueno, de hecho no, era porque el lenguaje HTML soporta que uno le meta en el medio alguna sentencia de script de Java, por ejemplo, ¿no? De la misma manera que decía Silvia, Clipper te soporta algunas librerías de lenguaje C. Y así con muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. ¿Está? Bueno. Perdón, Raúl, ¿vos por casualidad encontraste el Richie? Sí, está en español y iba a decir en español y castellano. En castellano Sí. y en inglés. Está más lindo Bueno, la versión en inglés. Está, yo la otra está media escaneada a la apurada, me parece. Pero están las dos, ¿eh? Ya la sí, descargué. aquí estoy. El navegable del apunte de Sofía está oculto todavía. Yo lo que voy a hacer es armar una carpeta ¿Te para subir parece? Yo lo vi en un cartel que dice, bueno, salvo que esté en otro lugar. apunte navegable, sí, puede ser, ¿eh? Lo vi en lenguaje C, en la página de Ajá, lenguaje apunte C. navegable, me parece que es el mismo. Ahí voy a armar una carpetita para... Sí. Ahí armo una carpeta para poner el Si querés te paso que los yo PDF. tengo. No, subilo. Lo subo nomás. ¿Qué Bueno, es esto? Por favor, cada vez más difícil hacen esto. Carpeta. Bueno, y centrándonos un poquitito en la clase de hoy, ¿quedaron algunas dudas? Ninguna. No, profe. Bueno. Bueno, esto fue, digamos, hasta acá el temario del día. Ya en la próxima clase veremos algo más, ya entrando en estructuras. Y si logramos dar archivos y estructuras, mejor. Pero bueno, no sé si llegaremos. No sé si alguien tiene más para preguntar o comentar, Raúl, Silvia. Si no, no, de mi parte no. No, no. bueno.
Entonces, chicos, busquen en Moodle, van a aparecer algunos apuntes, van a ir apareciendo más. Apuntes, libros o, digamos, herramientas para que ustedes puedan consultar. ¿Sí? Y bueno, les digo hasta la próxima. Bueno, nos vemos, profes. Listo, profe. Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, nos Buenas vemos. noches. Chau, chicos.